Comenzamos con la primera información. Nosotros ayer habíamos comentado por la noche de un rescate que realizó Bomberos Voluntarios Merlo en la zona del camino al Salto del Tabaquillo. Es por eso que en la noche de hoy ampliamos la información con Gerardo González. Él es segundo jefe de Cuerpo Activo de Bomberos. Gerardo, buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Candela, buenas noches. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, en este caso ampliar cómo se procedió ayer con este rescate de dos chicas en lo que es el camino al Salto del Tabaquillo. Sí, bueno, alrededor de las 20:20 de ayer se recibe el llamado pidiendo un auxilio por una chica que se había descompensado camino al Salto del Tabaquillo. Esta chica había quedado acompañada por una amiga, bien, y un amigo más es quien había descendido y había pedido ayuda. Por toda la información que se recaba en el momento a la hora de recibir el llamado, se constata en ese momento que la chica aparentemente había sufrido una descompensación sin mucha más información en la zona del falso salto antes del Salto del Tabaquillo. Debido a la distancia, a las condiciones meteorológicas, principalmente el tema del frío, se presume que podía, obviamente el problema médico y la emergencia médica que nos presumían en ese momento, se decide convocar a mucho personal, sobre todo pensando y planificando que podía ser un rescate de muchas horas, sobre todo por la distancia que teníamos, ¿no? Y todo lo que es el terreno es un terreno bastante técnico. Era camino al Salto del Tabaquillo, pero al final, ¿dónde las encontraron a ellas? Bueno, nosotros en la primera información, como te decía, era en el falso salto, es casi llegando al Salto del Tabaquillo. Cuando, bueno, se organiza todo en el cuartel, se planifica todo para este tipo de rescate, que no nos faltara ningún tipo de material ni equipo y obviamente el personal. Inmediatamente nos desplazamos 3 dotaciones al lugar. Cuando llegamos a la reserva estaba el amigo, en el cual lo entrevistamos y recabamos más información. Es en ese momento que presumimos que no estaba en el falso salto, sino que íbamos a encontrarla más abajo, en el camino, sobre el arroyo, así que bueno, las dotaciones que vamos nos dividimos básicamente en 2 equipos, un equipo de avanzada en el cual íbamos 4 bomberos que caminábamos rápido con los equipos básicos para lo que es la primera intervención y por detrás continuaba el resto de las dotaciones. En un momento realizando la búsqueda nos dividimos en 2 sitios que sospechábamos que podía estar, localizándola sobre el arroyo en un sector conocido como la Olla de Piedra. Bien. Bueno, obviamente se informa a todo el personal y todo el personal se aboca y llega hasta el lugar. Los primeros intervinientes que estamos en el lugar nos damos cuenta y la encontramos que las 2 chicas se encontraban ahí a la vera del arroyo, pegadas al agua, con hipotermia, totalmente mojadas, obviamente. Por lo cual inicialmente se las retira del agua. ¿Estaban conscientes ellas o no? Una de las chicas estaba consciente, muy alterada obviamente por la situación, y la compañera, la cual estaba más comprometida, no se encontraba inconsciente, pero sí con un deterioro del sensorio muy apagada, muy somnolienta, tenía una escasa respuesta, prácticamente inmóvil. Es por eso que bueno, a una puede retirarse por sus propios medios hacia una zona seca y la otra chica la rescatamos y la ponemos en un costado para que no esté sobre el agua, ¿no? Es en ese momento que, bueno, en esta planificación se lleva ropa, toda ropa seca, porque presumíamos esto de que esté mojada, se la cambia para que no continúe mojada, se les dan infusiones calientes para comenzar a recuperar un poco el tema de la temperatura. E inmediatamente se continúa con el empaquetamiento, se le hace un empaquetado de hipotermia, en el cual es básicamente mucho abrigo para que no pierda más temperatura y para que la recupere. Bien. Una de las chicas, la que estaba más grave, no podía caminar ni movilizarse por sus propios medios, es que por eso a ella, una vez que se la inmoviliza, se comienza el descenso, buscando los mejores accesos, los mejores senderos por la zona. Y a la compañera, otros compañeros nuestros venían apoyándola y acompañándola para que fuese descendiendo por sus propios medios. No tenía ningún golpe ni traumatismo, por ende podía caminar por sus propios medios, ¿no? Debido a la complejidad de la situación,
esto que si bien no estaba inconsciente, pero era escasa la respuesta, solicitamos una cuarta dotación que ya la teníamos disponible para que la extracción fuese lo más rápido posible y para que esta chica recibiera la atención definitiva de manera más rápida, ¿no? Sí, para que recupere temperatura en este caso. Totalmente. Nosotros somos conscientes de que nuestro trabajo como rescatistas es tratar de que esa persona llegue al centro hospitalario lo más rápido posible, ¿no? Y debido a todas estas condiciones que mencionaba anteriormente, es por eso que se convoca mucho personal para que el rescate y la extracción sea fluida, evitando retrasos básicamente. Bien, se hizo el traslado a la ambulancia, perdón, y de ahí al hospital. Sí, bueno, las dos personas fueron, cuando bajamos ya estaban las ambulancias esperándonos ahí en el Mirador del Águila. Fueron evaluadas ambas por un médico, se las evaluó, se las terminó de estabilizar y ambas personas fueron trasladadas al Hospital Madre Catalina. Bien, teniendo en cuenta lo que son las condiciones climáticas y el horario, fueron completamente afortunadas estas chicas porque podría haber pasado a mayores en este caso, si tal vez no las hubieran encontrado a tiempo. Totalmente, sí. Acá claramente el factor que más jugaba es el frío, ¿sí? Ya estamos teniendo en esta época temperaturas que oscilan debajo de los 5 grados en esa hora. Y lo fría que estaba el agua también, me imagino. Ni hablar, sabemos que los que somos nativos de acá, el agua de Rincón, de este arroyo El Molino, es fría en el verano, en estas condiciones, peor, ¿sí? Entonces, claramente, ayer hablábamos con la compañera que, bueno, actuaron bien a la hora de este incidente que ellos tienen, cuando se descompensa a la amiga, en ver que no la iban a poder sacar entre ellos ni que se iba a recuperar, de que el compañero bajara y pidiera ayuda, ¿no? Porque claramente no iban a poder realizarlo ellos a la salida, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tratamos ante este tipo de emergencia salir y dar la respuesta lo más rápido posible. Pero bueno, en este caso en particular, cuando hablamos de un rescate en zona agreste o un rescate en montaña, nosotros sí o sí tenemos que planificar todos los pasos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al lugar necesitamos tener todo, ¿no? No estoy a la vuelta de mi casa, entonces todo lo que necesite lo tengo que llevar y no me puede faltar nada. En ese caso, ¿qué le recomendás a la gente por ahí? Por un lado, ¿qué hacer antes de salir a la sierra? ¿Qué planificación llevar? Más que nada, bueno, teniendo en cuenta esto que puede suceder. Y por otro lado, una vez llegado a esa instancia, por ahí uno a veces no tiene en cuenta ciertos factores y se encuentra en una estación en la cual tal vez se extravía, se pierde o algo. ¿Qué hay que hacer en ese tipo de situaciones? Bueno, cuando estamos en una zona serrana, por ende sabemos que hay mucha gente que accede a las sierras, a diferentes puntos, ya sea por los arroyos, senderos, cuestas, realizando diferentes deportes, porque no solamente es caminar, se corre, se anda en bici, son muchos los deportes que se realizan. La clave siempre en las sierras es planificar, es ver qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, si se conoce el camino, si no se conoce el camino. En el caso de no conocer, lo recomendable obviamente siempre es o una de dos, o contratar a un guía o, cuando lo hacen de manera autoguiada, tener puntos de referencia y aplicaciones hoy en día que te marcan los caminos, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Es clave el tema de la meteorología, siempre mirar previamente cómo va a estar el día, si hay riesgo de tormenta, si no hay riesgo de tormenta, cómo va a estar la temperatura. En esta época del año sabemos que la temperatura desciende muchísimo a la tarde. No solamente eso, sino que anochece mucho más temprano, entonces tener en cuenta las horas del día que vamos a tener. Cuando vamos a las quebradas, obviamente tener en cuenta el tema de las tormentas, porque nos agarra una crece en una quebrada, son pocas las vías de escape que tenemos, entonces siempre hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Una vez planificado todo esto, el tema de la indumentaria, de la ropa, ¿sí? No es lo mismo salir a una salida de media hora, de una hora, que tener una caminata que se extienda muchas más horas y por un camino más difícil, ¿no? Entonces, acorde a la actividad que nosotros vayamos a realizar, es acorde a lo que yo tengo que llevar, ¿bien? Ni hablar si me voy a quedar a acampar en esas situaciones, ¿no? Pero va muy de la mano en ese sentido, ¿bien?
Y ante un incidente que la verdad que puede suceder, no estamos exentos, son terrenos difíciles, a veces pudiste andar todo el día y en X lugar pisás mal una piedra, el arroyo es muy común que haya piedras resbaladizas donde puedas perder el control y sufrir una caída y algún tipo de golpe. Lo que recomendamos siempre es, primero, tratar de mantener la calma, obviamente, evaluar qué es lo que sucede, si es necesario, acorde a lo que me sucede, o a mí, o con quien yo ande, si puedo continuar la caminata o no, acorde a lo que le pasó, y en el caso de, por el problema que hubiese sufrido, no poder continuar, solicitar ayuda, ¿sí? En este caso, la ayuda en nuestra región, comúnmente en todo el faldeo, la realizan los bomberos, ¿sí? Entonces es importante siempre solicitar ayuda. Y mientras se espera, si tenemos la posibilidad de obviamente buscar un refugio donde nos proteja de todas las inclemencias de ese momento, estaría buenísimo, abrigarse, y sobre todo en esta época, ¿no? El abrigo es clave, porque estamos muy vulnerables y muy predispuestos a la hipotermia. Gerardo, muchísimas gracias por la información y gracias por venir también. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches, a Buenas disposición noches. para lo que necesiten. Gracias.